Hola a todos, un placer estar aquí con ustedes. Soy el profesor Marco Antonio Mataloide y les doy la más cordial de las bienvenidas a este su canal, Historiando Channel. Hoy les platicaré un episodio de la historia universal, la Revolución Francesa. ¿Sabes qué fue la Revolución Francesa? ¿Sabes por qué los franceses odiaban a su reina? ¿Cuáles fueron las causas que propiciaron que el pueblo francés se levantara en armas en contra de su rey? Si te interesa conocer todas estas respuestas y muchos datos más, te invito a que te quedes y que veas este video. Sé que te va a gustar, además sé que será de gran utilidad para ti. Vamos a iniciar con el concepto de revolución. Una revolución se puede entender como un movimiento armado organizado por el pueblo para terminar con un mal gobierno, un gobierno injusto, un gobierno prepotente. No hablo solamente en este caso de la Revolución Francesa. Cualquier revolución del mundo ha tenido ese motivo principal. Por ejemplo, la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Mexicana. En el caso de la Revolución Francesa, esta reviste una gran importancia. ¿Por qué? Porque fue la primera gran revolución en Europa. Porque fue un movimiento donde por primera vez el pueblo se atrevía a atacar y quitar del trono al rey, su puesto enviado por Dios. Y además, la Revolución Francesa va a ser ejemplo para otras naciones que poco a poco fueron terminando con un gobierno monárquico para establecer alguna otra forma de gobierno. Pues bien, empecemos platicando sobre las causas de la Revolución Francesa. Encontramos básicamente 4 de ellas: la desigualdad social, las ideas de ilustración, el déficit económico que padecía Francia y sobre todo la ineptitud de los reyes. En cuanto a la desigualdad social, vamos a encontrar que la sociedad francesa se dividía en 3 grandes sectores. Le llamaban estados. Primer estado, el clero. Segundo estado, la nobleza. Tercer estado, el pueblo. Del primer estado, el clero, son toda la gente que trabajaba para la iglesia, pero solo eran el 2% de la población francesa. Vivían muy bien, comían muy bien, tenían muchos lujos y muchos privilegios. La nobleza, el segundo estado, era solo apenas el 1% de la población francesa. Es decir, de cada 100 franceses, solo 1 pertenecía a la nobleza. Igual, buena vida, buena economía, buena ropa, grandes palacios, también gozaban de muchos privilegios y entre esos no pagaban impuestos. Y es aquí donde viene la injusticia. El tercer estado, el pueblo, también llamado estado llano o llanura, son el 97% de Francia. El 97% de la población francesa pertenecen al último estado. Campesinos, comerciantes, amas de casa, pescadores, agricultores, ganaderos y un pequeño sector de los burgueses, que si bien es cierto tenían alguna capacidad económica, realmente ellos no eran de la nobleza. Los pocos no pagan impuestos, viven muy bien, pero la gran mayoría de la población francesa es pobre y son los que pagan impuestos. Es decir, el tercer estado sostiene al primero y al segundo estado. Tocante al déficit económico, ¿por qué Francia, si era una gran nación, estaba en crisis económica? Bueno, pues has de saber que Francia estaba en muchas guerras y las guerras cuestan y cuestan mucho. De ahí que a Francia se le iba una gran cantidad de su capital, de su riqueza, a las guerras continuas. ¿Con quién? Con Inglaterra, con España, con Austria, con Prusia, con el que quisiera. Y realmente gastaba mucho en guerras. Otro gasto era el despilfarro económico, gastos que no tenían ninguna importancia, pero a la larga sumaban una buena cantidad de dinero. Las continuas fiestas que se organizaban en el Palacio de Versalles, suntuosas fiestas, de mucho lujo, de mucha pompa, música en vivo, de violín, y realmente era un gasto innecesario, pero la vida de los reyes así lo requería, la nobleza, bueno, su vida era de fiesta en fiesta, y mientras el pueblo muriéndose de hambre. La tercera causa que podemos aquí enlistar es la idea de los ilustrados.
Esas ideas de libertad, de justicia, de igualdad, de por qué una persona tiene todo el poder, cuando debe de haber división de 3 poderes, ya sabes, ejecutivo, legislativo y judicial. Denis Diderot, Montesquieu, D'Alembert, Rousseau son los grandes idealistas de la Ilustración, y sus ideas empezaron a taladrar la conciencia del pueblo francés. Y es entonces cuando ellos empiezan a despertar de este letargo. Y cierto, Dios no pudo haber mandado a este hombre como rey. El rey es malo, es injusto, es cruel, no atiende a su pueblo. Y la gente se quitó la venda de los ojos y se lanzó a la revolución armada. Le vamos a agregar la 4ª causa de la revolución: la ineptitud de los reyes. ¿Quiénes eran? Luis XVI y su esposa María Antonieta de Austria. Si bien es cierto, dicen algunos autores, que Luis XVI era de noble carácter, otros afirman que su esposa, María Antonieta, lo manejaba. La verdad quizás no la sabremos, pero de que era de débil carácter, sí lo era. Por eso es que no pudo controlar la situación, se le salió de las manos y estalla el movimiento armado de la Revolución Francesa. Esta revolución tendría una duración de 10 largos años para poder afianzar los logros y los objetivos que se propusieron desde un principio. 10 largos años y va a atravesar por 5 grandes etapas. La primera de ellas se llama la Asamblea Nacional. La segunda es la Asamblea Constituyente. La tercera etapa lleva por nombre la Asamblea Legislativa. La cuarta, la Convención Nacional. Y la quinta y última, el Directorio. La primera etapa, la Asamblea Nacional, daría inicio cuando el rey convoca a una reunión llamada los Estados Generales. Es decir, diputados del primero, segundo y tercer estado se reunirían. El motivo: la autorización de nuevos impuestos, dada la situación económica por la que atravesaba Francia. Pero la actitud de los representantes del tercer estado es más valerosa. No quieren que los votos se cuenten de manera por sectores, quieren que sea individual, para que sea más justa a la hora de las elecciones. Sin embargo, el rey no autoriza. Y entonces, los representantes del tercer estado deciden hacer una constitución para Francia. El rey, indignado y molesto por la desobediencia, ordena cerrar el lugar donde sesionaban. Y el tercer estado se retira a un lugar llamado Sala de Juego de Pelota, en donde juran no salir de allí hasta tener la constitución para Francia. El rey, sorprendido, ve la valentía de estos diputados y entonces no le quedó más remedio que autorizar los trabajos, pero con una condición: que entraran los diputados del primer estado, el clero, y el segundo, la nobleza, a ayudar a realizar los trabajos de esa constitución. En la segunda etapa, llamada Asamblea Nacional, es cuando empieza ya el verdadero conflicto armado. Los diputados deciden abolir el régimen feudal que todavía existía en Francia desde la Edad Media. Y es cuando sucede un acontecimiento de gran importancia. El pueblo se levanta en armas, se rebela y está la multitud en la calle. Y entonces entre la multitud alguien grita: ¿dónde podemos encontrar armas? Y alguien le contesta: en la Bastilla, en la Bastilla. Claro, todo esto en francés. La Bastilla era una enorme prisión donde iban a parar los enemigos del rey. Los enemigos políticos, aquellos que se atrevieron a criticarlo o ofenderlo. No era una prisión cualquiera, solamente para los enemigos del rey. Por eso se dice que la Bastilla representaba la maldad del rey, representaba el poder absolutista. Ese día entraron a la Bastilla, sacaron a los presos, tomaron las armas y se inicia la lucha armada. Sucede que al director de esa cárcel le cortaron la cabeza y en una lanza larga llamada pica clavaron allí la cabeza y anduvieron con ella festejando aquel primer triunfo de dicho movimiento armado. El rey fue avisado en sus aposentos. Dormía, obvio, cómodamente en su cama king size. Y van y lo despiertan y le dicen: Su Majestad, el pueblo tomó por asalto la Bastilla. Y el rey despierta y dice: ¿es esto una revuelta? Y el mayordomo le contesta: no, señor, es una revolución.
acababa de empezar la Revolución Francesa. Es el día 14 de julio de 1789. Esta fecha, y con este hecho la toma de la Bastilla, dan inicio a la Revolución Francesa. Es en esta etapa donde se realiza un documento de gran importancia, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, mismo que por primera vez concentraba todos los derechos que tenemos todos los seres humanos. Hasta la actualidad, la base de nuestros derechos como seres humanos se encuentra en aquel documento de la Revolución Francesa. También en esta etapa se empiezan a nacionalizar los bienes del clero y de la nobleza, es decir, empezar a quitarles el poder económico que durante mucho tiempo lo ostentaban solamente ellos en aquel país. María Antonieta, la reina de Francia, era de origen austriaco, por eso el pueblo no la quería, le llamaban la austriaca esa, de desprecio. Pues bien, el padre, el rey de Austria, les mandó a hablar, les pidió que salieran por su seguridad y que fueran a Austria, y ahí él los protegería. El rey y su familia se disfrazaron de campesinos y cuentan la historia que en una carreta partieron rumbo a la frontera con Austria. Estando a pocos kilómetros de dicha frontera, son descubiertos, los identifican y los regresan en calidad de prisioneros, ya no a Versalles, ahora al Palacio de las Tullerías, en el mero corazón de Francia. Finalmente, en esta etapa se aprueba la Constitución francesa en 1791. Durante la tercera etapa, llamada la Asamblea Legislativa, el poder legislativo queda a cargo de dicha asamblea. Sin embargo, el poder ejecutivo sigue estando en manos del rey Luis XVI. Es bien curioso porque la revolución es en contra de él y sin embargo lo siguen respetando como poder ejecutivo. En esa época, Francia declara la guerra a Austria. ¿Por qué? Por haber intentado ayudar a la huida del rey, por facilitar, por proponer que se vayan para ese país. Para septiembre de 1792, Francia había ya eliminado, derrotado, a todos sus enemigos externos, entre ellos Austria. Y es precisamente en esa época donde se empieza a entonar una cancioncita que la gente poco a poco fue conociendo. Se fue popularizando, se fue extendiendo y cada vez que los soldados iban a la guerra, la entonaban. No se sabía el nombre, solo se supo que se había escrito en la región de Marsella y por ello el pueblo le puso la Marsellesa. Por cierto, la Marsellesa fue reconocido como himno nacional de Francia desde 1795. La cuarta etapa, la Convención Nacional, es quizá la etapa más sangrienta, más cruel y donde más acontecimientos sucedieron. Surgirían tres grandes partidos: los girondinos, los jacobinos y los de la llanura. Los girondinos estaban a favor del rey, ya sabrás, pura nobleza lo integraba. Los jacobinos, en cambio, estaban en contra de su majestad. Son los revolucionarios natos. Y el tercer grupo político, que lo componía la llanura, sí querían al rey, siempre y cuando el rey respetara los derechos del pueblo. Aquí los jacobinos se hacen del poder, estando al frente tres personajes de gran importancia: Georges Danton, Maximiliano de Robespierre y Jean-Paul Marat. Los tres son los que encabezan este grupo político. Dicho sea de paso, es el grupo más radical de la revolución. Tan radical que da inicio la llamada época del terror. Es decir, todos aquellos que no pudieran demostrar que habían ayudado a la revolución eran considerados enemigos de la revolución y por lo tanto los mandaban a la guillotina. La guillotina fue el arma utilizada por excelencia durante la Revolución Francesa y en esa época del terror, cientos y cientos de franceses fueron ejecutados, sin importar la clase social a la que pertenecían: sacerdotes, nobles, amas de casa, gente humilde, burgueses, soldados, todo aquel que fuera considerado una amenaza, un enemigo de la Revolución Francesa. El día 20 de septiembre de 1792, la Convención Nacional decidió poner fin a la monarquía francesa. Y es entonces donde se empieza a cuestionar: entonces, ¿para qué queremos
a Luis XVI. El deber de un monarca es gobernar o morir. Y entonces al rey lo condenan a morir en la guillotina. Es el día 21 de enero de 1793. Lamentablemente para los jacobinos, el exceso de poder y el exceso de sangre en la llamada época de terror cansó al pueblo. Y es entonces cuando deciden quitarlos del poder. A Marat lo asesinan en su tina de baño. A Danton le ponen una emboscada y lo ejecutan. Y Robespierre lo persigue el pueblo. Van y se encierran en un edificio. Lamentablemente en el intento de huida cae y la pistola que llevaba se dispara. Y la bala le atraviesa por la boca. Y cae vivo, pero ya no puede hablar. La quijada se le ha zafado. Se la amarran, lo aprenden y se lo llevan a donde creen. Efectivamente, a la guillotina. Lo condenan a morir guillotinado, poniendo con la muerte de Maximiliano de Robespierre fin a la época del terror, pero también fin a la Convención Nacional. La última etapa se llama el directorio. Y es que esta etapa está integrada por 5 directores, uno de ellos Napoleón Bonaparte. Y el directorio tiene como función principal dirigir los destinos de Francia en esos momentos. Francia todavía se convulsiona de tanta sangre de la época del terror. ¿Cómo ven, amigos? Tremendo evento la Revolución Francesa. Quiero aprovechar este momento para mencionar algunos detalles que creo que son muy importantes. Primero, los reyes vivían en el Palacio de Versalles, que realmente era un palacio suntuoso, enorme. Este fue construido por Luis XIV, el famoso Rey Sol de Francia. Además tenían el Palacio de las Tullerías en París, también muy precioso, muy grande. Pero Versalles se llevaba las palmas. Cuando Luis XVI recibió el trono de Francia, apenas tenía 20 años de edad. Ya estaba casado con la princesa María Antonieta de Austria. Se dice por ahí que en una ocasión que el pueblo fue al propio palacio a reclamar a los reyes porque no tenían comida, en Francia hubo una gran helada y esto hizo que los cultivos de trigo se secaran y por ende hubo escasez de alimento. Pues bien, la gente que fue a reclamar al palacio gritaba a los reyes que querían pan, que querían comer. Se dice que la reina dijo en tono despectivo: pues si no tienen pan, que coman pastelillos. El rey Luis XVI fue ejecutado en la Plaza de la Revolución. Hoy se llama Plaza de la Concordia. En ese mismo lugar, pero el día 16 de octubre de 1793, la reina María Antonieta también fue ejecutada en la guillotina. Por cierto, la guillotina fue un arma que presentó un doctor, Joseph Guillotin. Se la presenta al rey Luis XVI como un invento novedoso para ejecutar a los reos. Pero para que no sufrieran mucho, les cortaban la cabeza. Imagínense si no van a sufrir. Por cierto, uno de los primeros ejecutados en dicha guillotina fue su inventor, Joseph Guillotin. Para comentarles finalmente que aquel joven general que fue uno de los 5 directores, Napoleón Bonaparte, poco después se convertiría en el emperador de Francia. Pero esa ya es otra historia. Amigos, los sigo invitando para que se suscriban a mi canal. Hay mucha gente que nos ve pero no se ha suscrito. Anímense, suscríbanse. Coméntenme qué les gusta, no les gusta, qué me sugieren, de dónde nos están viendo. Den pulgar arriba y sobre todo comparte con tus compañeros, con tus contactos, con todos tus amigos. Yo los dejo, los saludo afectuosamente y les recuerdo, cuídense mucho porque estamos en pandemia todavía. Hasta pronto, amigos.